Pobreza y desinformación, un cóctel mortal, dice Celeste Murillo. Celeste. Sí, si yo les digo sarna, escorbuto, tuberculosis, sífilis. No hay más. Por eso, suena todo muy al siglo XIX, toda una cosa del pasado, pero en varios países están detectando el regreso de estas infecciones o enfermedades. De hecho, en el Reino Unido ya hubo varias alertas en 2024 porque aumentaron los casos de sarna, que sarna es una infección de la piel que está asociada con el hacinamiento, las condiciones de la vivienda, y reapareció el escorbuto, que está muy conectado, una enfermedad muy conectada con dietas de mala calidad, sobre todo con el bajo consumo de frutas y de verduras. El poco acceso a la salud y el estigma que suelen tener estas enfermedades explican gran parte del problema. Y esto segundo, sobre todo lo del estigma, pasa mucho con las infecciones de transmisión sexual. Es el caso de la sífilis, que es una infección que se puede tratar muy fácil, pero que si no se trata puede tener consecuencias muy graves en la salud, sobre todo relacionadas con el corazón y el sistema nervioso. El último informe como del Ministerio de Salud de la Unión Europea, algo así sería, los países miembros registran cada año, escuchen este número, 300.000 nuevos diagnósticos de infecciones de transmisión sexual. Y acá lo que se combina es, por un lado, el empeoramiento de las condiciones de vida, esto que les decía antes, aumento de la pobreza, viviendas precarias, mala alimentación, con recortes en la salud pública, sobre todo en la salud preventiva. Se limitan mucho los análisis, los testeos, los tratamientos preventivos y el retraso de la consulta médica, que tiene mucho que ver con el poco acceso a la salud pública. A esos problemas se suma la caída del uso de preservativos, que es una tendencia en ascenso desde la pandemia de COVID-19 y que se vio afectada y prolongada por el aumento de los precios, en parte conectado con esta ola inflacionaria internacional que hubo después de la pandemia, de muchos productos, pero también de ese producto en particular, de los preservativos. La Organización Mundial de la Salud publicó también un informe a principios de 2024 subrayando el caso de España, porque es un caso bastante agudo, donde el uso del preservativo entre mujeres jóvenes cayó del 90% en 2014 a 68% en 2024, o sea, en 10 años, que no es mucho para estadísticas, es un montón. Es un montón la caída. Entre varones es bastante similar. Los expertos apuntan sobre todo a fallas en la información y en la educación sexual. Porque también piensen en este panorama que es en medio de políticas de austeridad y en muchos países también de agendas reaccionarias. Los adolescentes inician su vida sexual casi sin información, sin educación sexual o con poca educación sexual, y a la vez bombardeados por contenidos en redes sociales y en medios de comunicación en general muy formateados, por lo menos los contenidos más mainstream, muy formateados por prejuicios y por estereotipos que circulan en nuestra sociedad. ¿Qué pasa en Argentina? La Organización Panamericana de la Salud informó que 9 de cada 10 nuevas infecciones se dan pura y exclusivamente por relaciones sexuales sin protección. Argentina obviamente no es la excepción a esta tendencia internacional que les decía del bajo uso del preservativo, y acá también se produce un cóctel peligroso que es el de pobreza, recortes presupuestarios y desinformación. Adivinen si el ministro de Salud, el señor Russo, del gobierno de Javier Milei, está enfocado en resolver este problema. Bueno, la respuesta no les sorprenderá. Hace unos días, Pablo Herón publicó un análisis en La Izquierda Diario sobre los recortes en materia de salud sexual y reproductiva para 2025, los recortes actuales y los que se planifican con el presupuesto 2025. Ahí cuenta que el programa de desarrollo de la salud sexual y procreación responsable de asistencia, que se encarga, entre muchas cosas, de comprar los preservativos que deben distribuirse de forma gratuita por ley en los centros de salud en Argentina, solamente se ejecutó el 40,8% del presupuesto. Es decir, más o menos que por cada peso que tenían para gastar, decidieron gastar solamente 40 y piquito de centavos, y en 2025 el gobierno planea gastar menos todavía. ¿Menos que esto? Menos que esto. Y el congelamiento de compras públicas resultó en faltantes, obviamente, de preservativos en primer lugar, en falta de reactivos para testeos, que son vitales para muchas infecciones y para tratar enfermedades, y medicamentos, y también provocó cambios forzados en muchos tratamientos. Este año se distribuyeron solamente 2 millones de preservativos, que acá hago una aclaración. Esto no es una política del lobby gay o un invento de la feminista ni nada por el estilo, sino que es una medida, es una política pública que está garantizada por una ley que se votó en el Congreso Nacional, que es la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Además de ser una medida de prevención, que en todo lo que tiene que ver con salud, la prevención es mucho mejor que tener que tratar una enfermedad. Eso te iba a decir, no, que aparte, y además es mucho menos costoso, claro. O sea, ahorra muchísimo. Esta subejecución que les comento se da en un contexto en el que
los propios números del Ministerio de Salud dicen que en los últimos 3 años casi se triplicaron los casos de sífilis, que es una tendencia igual que sucede en muchos países del mundo. La sífilis, una infección que se evita muy fácilmente utilizando un preservativo. Obviamente acá no es solamente un tema económico, también tiene mucho que ver nuevos prejuicios sobre las prácticas sexuales y sobre todo sobre la salud sexual, sobre todo por 2 cosas. Uno, se extendieron mucho los métodos súper efectivos, seguros y cómodos, anticonceptivos, y también por otro lado, los tratamientos preventivos para evitar, por ejemplo, la transmisión del VIH, que se conocen como PrEP, y esas 2 cosas hacen que mucha gente joven, también por el tema de que hay muy poca plata, relegue el uso del preservativo, decida no utilizarlo para una relación sexual, y el preservativo, el problema es que es hoy el único método efectivo para prevenir este tipo de infecciones. La información acá y la educación sexual reproductiva y no reproductiva es clave. Y se imaginarán que también el gobierno de Milei se está ocupando muchísimo de este tema. Por supuesto. Por supuesto, el presupuesto 2025 que analiza y justifica todas las partidas sobre este tema dice nada. Todas las partidas relacionadas con educación sexual integral, que hay que decirlo, fueron pobres desde su sanción en 2006, gobierne quien gobierne, siempre se le dedicaron muy pocos recursos, ni siquiera están mencionadas estas partidas en el presupuesto 2025. Cierro con esta idea. Cuando se habla de algo relacionado con la sexualidad, está un poco instalado, es un poco también un estereotipo, que la sexualidad es un tema de nichos de minorías sexuales y que son poco importantes si las comparás con problemas económicos, con problemas laborales, pero nada de eso es cierto. Cuando se habla de salud sexual, se habla en primer lugar de salud pública, el problema tiene que ver con la vida de la gente y eso es un tema que le interesa a la mayoría de la población. 89.9